Amables televidentes, Marcha Blanca es una fundación sin fines de lucro conformada por personas voluntarias que con el apoyo de un grupo destacado de empresas privadas frente al incremento de la delincuencia ha formulado una serie de propuestas para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Hemos invitado para cerrar esta semana de labores a Frank Molina. Él es el director ejecutivo de la Fundación Marcha Blanca, que tiene la bondad de acompañarnos. ¿Cómo le va? Bienvenido. Encantado, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para todos los ecuatorianos. Bueno, hablemos un poquito de un tema que esta semana fue noticia, particularmente el miércoles. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado retomó la construcción del informe para segundo debate del proyecto de Código Penal y lo hizo partiendo del análisis de 391 artículos del denominado libro primero, que habla sobre infracciones y tipificación de nuevos delitos. ¿Marcha Blanca había presentado alguna propuesta previa vinculada precisamente a ese capítulo? Sí, efectivamente, muchísimas gracias. La Fundación Marcha Blanca ha venido participando de manera muy activa con integrantes de la comunidad. Hemos trabajado en mesas de seguridad ciudadana con el municipio de Quito, la Policía Nacional, etcétera, todos los involucrados en este tipo de procesos. A partir de este trabajo en la mesa de seguridad ciudadana, nosotros oportunamente hemos venido presentando a las diferentes instancias del Estado, por supuesto a la Fiscalía, al municipio, a la propia Asamblea, las propuestas para reforma del Código Penal. Y efectivamente una de las propuestas que consideramos fundamental es la nueva clasificación de delitos que está desactualizada en el actual Código Penal y que no contemplan una serie de nuevas infracciones que se están dadas por la nueva, especialmente tecnología y la nueva procesos culturales, sociales, económicos, políticas, de todo. ¿Qué significa eso de nueva clasificación de los delitos? Es decir, la clasificación anterior era una clasificación, digamos, típica, que planteaba en términos generales los tipos de delitos entre graves o menores, etcétera, por no profundizar en el tema. Pero efectivamente no estaba contemplado cierto tipo de delitos que justamente tienen que ver con las redes sociales, con la nueva tecnología, con formas de sicariato, es decir, de asesinatos por compra de ese servicio. Violencia intrafamiliar también, que violencia no está intrafamiliar, ¿no? etcétera. Es decir, estas situaciones determinaba que se tiene que actualizar porque el Código Penal tiene que responder y estar contextualizado con la nueva realidad contemporánea. El tema del sicariato, ¿ustedes plantean que se establezca como tal, como sicariato, o que se lo clasifique? Es decir, haya un capítulo que diga sicariato, pero que haya varios tipos de sicariato. Sí, lo que pasa es que hay dos cuestiones que son fundamentales. Una cosa es la clasificación, y muy buena, y le felicito su pregunta. Una es la clasificación, el concepto de clasificación, y el otro el de tipificación. Y cuando hablamos de clasificación estamos viendo en términos muy concretos qué tipos de delitos nomás deben ser incorporados al Código Penal. Y cuando hablamos de la tipificación, justamente es todos los roles que pueden cumplir los individuos dentro del cometimiento de algún delito. Es decir, por plantearle algo, en el aspecto de sicariato no solamente está el contratante, el contratado, es decir, el ejecutor del delito, sino que también pueden haber, como siempre se ha dicho, cómplices, encubridores, pero también coautores. Y también quien ha estado instigando para eso. Es decir, eso antes no estaba contemplado dentro de estos aspectos. Por supuesto, eso estamos planteando lo que se incorporen al nuevo Código Penal. Hay también figuras que han sido muy debatidas en los últimos tiempos, la diferencia de robo y hurto. El hecho de que, por ejemplo, en el caso de hurto no se opere de la misma manera que cuando se trata del juzgamiento de aquellos acusados por robo, y que inclusive en el caso de hurto, por ejemplo, mañana pasado se desaparece un celular, no sean tramitados esas denuncias por los jueces, sino por las comisarías. En este caso, ¿debería mantenerse aquello o haber un cambio? Excelente también, nuevamente, excelente la inquietud. Excelente la inquietud, porque también en nuestra propuesta estamos manifestando lo siguiente. No pueden relacionarse y darse el tratamiento igual a los que son considerados delitos menores y a los delitos que son realmente de gran impacto, ¿Qué de sería mucha un delito gravedad. menor, por ejemplo? Un delito menor es justamente lo que acaba usted de señalar, pérdidas, o sea, sustracción de artículos como celulares. Sí. Entonces, el problema es que el procedimiento y la forma de juzgamiento actual de los delitos menores, que en cambio son menores, pero son mucho más comunes, entonces eso viene a represar el tratamiento de las cortes y se vuelve todo mucho más tortuguista, mucho más lento. Entonces, ¿qué estábamos planteando nosotros? Que debe haber un juzgamiento especial para delitos menores, pero que son mucho más comunes, y un tratamiento especial para lo que son delitos flagrantes en contra de la propiedad. Entonces, en ese momento usted ve cómo ya va clasificándose de otra manera, va determinándose de otra manera los procedimientos para agilitar. En el caso del delito flagrante, usted tiene dos aspectos que es fundamental. No hay tanta duda con respecto al autor del delito,
y no hay tanta duda con respecto al daño de ese proceso. Entonces, obviamente, el procedimiento debería ser mucho más ágil, más expedito. Y de la misma manera, en cambio, los procedimientos para delitos menores deben ser tratados de manera diferente. ¿Por qué? Porque realmente el Estado debe enfocar fundamentalmente su mayor esfuerzo a los grandes desafíos, a los grandes problemas de inseguridad. Y por supuesto, y no distraer en cuestiones menores. Pero eso no significa que quede fuera de juzgamiento, sino que tiene que haber procedimientos especiales. No sé cómo lo determinará la Asamblea Nacional. Podrían ser un nuevo sistema de cortes, un nuevo sistema de operadores de justicia, etcétera. Pero que permita que se agiliten eso, diferenciando eso. Porque actualmente incluso eso nos genera problemas en la rehabilitación social. ¿Por qué nos genera problemas en la rehabilitación social? Porque se mezcla infractores del crimen altamente organizado con infractores menores. Entonces lo que estamos entregando nosotros es carne de cañón a esas escuelas del crimen, que son esos grandes carteles, esos grandes grupos, en donde van a ser más bien captados, contratados. Esa viene a ser la otra arista, o digamos la otra pata, que debe ser tomada en cuenta por la Asamblea Nacional en la construcción del nuevo Código Penal, porque se habla de la unificación del Código Penal, procedimiento penal y Código de Ejecución de Penas, y en esta última parte, entiendo, hay un capítulo vinculado a la rehabilitación social. ¿Qué hacer con el sistema carcelario? Con el sistema carcelario nosotros proponíamos una cosa muy concreta, que debe también tratarse por cuerda aparte, así como hay centros de rehabilitación de alta seguridad, debería haber también centros de rehabilitación de mínima seguridad, es decir, para personas que han cometido algún tipo de error, pero que realmente no es un peligro para la sociedad, y que más bien eso debe estar enfocado con muchísima fuerza en la rehabilitación, que está dentro de todo ese gran paradigma de prevención proactivo, para realmente ir construyendo una sociedad más segura, y no trabajar solamente en la parte, si se quiere, reactiva, en la parte reactiva que significa reaccionar cuando se comete un delito. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que podríamos caer? Y eso yo estoy seguro que no va a cometer ese error la Asamblea Nacional. Es decir, caer en que el miedo es mal consejero, y caer en un código penal que, por ejemplo, sea populista, un populismo penal, en donde la calentura no está en las sábanas. Lo que nosotros plantearíamos es incremento de las penas, y que se juzgue a los menores, y acumulación de penas, etcétera, ¿no? Hasta cadena perpetua o cualquier cosa. Entonces nosotros decimos que realmente ahí no está el problema. El problema está en lo que usted muy bien lo ha señalado, en el sistema realmente de juzgamiento, y en el sistema de rehabilitación, en el sistema de prevención, porque eso también es una cosa muy importante que por supuesto lo van a analizar acá. El problema del delito, de la criminalidad, es un problema multicausal, con muchas raíces, y fundamentalmente es un problema de tipo estructural. Y si seguimos, o sea, por ejemplo, si fuéramos por ese lado de solamente reaccionar y creer que con la mano dura, con la teoría de la ventana rota, como alguien decía, simplemente se va a resolver, podemos pasarnos otros 50 o 100 años que dure el próximo Código Penal, y no vamos a atacar las causas del problema de la inseguridad. Es decir, la solución total o la solución global no es, algunos dirían la solución mágica, no es necesariamente el aumento de las penas o el endurecimiento de las penas. Exactamente, ni tampoco es solamente comprar cosas, ni tampoco es solamente construir infraestructura, ni tampoco es, y siendo todo esto importante, le menciono, ¿no? Pero es un conjunto. Exactamente, es un proceso integral el que tiene que abocar. Y empezaríamos por una cuestión: nosotros no tenemos un verdadero sistema de procesamiento inteligente de la criminalidad. ¿A qué me refiero? Un gran tintán del estudio del delito en el Ecuador. ¿A qué me refiero? Nosotros no sabemos quiénes son realmente los delincuentes, en términos sociológicos, antropológicos, psicológicos, económicos, culturales, le estoy mencionando. No sabemos quiénes son las personas que cometen esos delitos. ¿Por qué los cometen? ¿Cuáles fueron esas condiciones que generaron este tipo de incremento de delito? Cuando nosotros conozcamos a profundidad eso, con un verdadero sistema, entonces ahí sí puede usted construir una adecuada política pública, y puede, por supuesto, construir también estrategias de seguridad ciudadana más adecuadas. Señor Molina, gracias por su gentileza de habernos acompañado. Encantado. Muy amable, muy gentil. Muchas gracias. Frank Molina, director ejecutivo de la Fundación Marcha Blanca, hablando sobre el debate del Código Penal. Quiero reiterar que este miércoles